Bueno, pues para los que no lo sepáis, el blindaje explosivo, ya sabéis, ese blindaje que se coloca a lo largo del tanque y que cuando llega un proyectil que lo toca, el blindaje explota y repele el proyectil, ¿no? O sea, es un poco el funcionamiento. Esto es de diseño americano, los americanos se lo dieron a su vez a los tanques israelíes a principios de los 80 y uno de esos tanques israelíes fue capturado por los sirios en el valle del Bekaa, si no recuerdo mal, o en cualquier caso en Líbano, y se lo dieron a la Unión Soviética para que lo estudiara. Y la Unión Soviética estudiándolo, y supongo que unido a investigaciones que ellos ya tendrían, pues saca el Contact 1, que es la primera generación de blindaje reactivo soviética que tiene cierto éxito y que hoy día hemos visto en Siria. A cambio de que los sirios le entregaran aquel tanque a la Unión Soviética premió a Siria con nada más y nada menos que unos 300 tanques T-72A. En aquel momento ningún país del mundo recibía los A, recibían los M, que era la versión de exportación. Por tanto, Siria fue el primer país y el único prácticamente que ha recibido esos tanques que eran, digamos, de la élite de lo que tenían los soviéticos. Tanques que han tenido un papel muy importante en la guerra de Siria, por cierto. Hay que decir que el primer APS, ya sabéis, ese sistema para interceptar proyectiles, fue probado por la URSS en los T-55AD. Pero en aquel momento aún eran sistemas inmaduros, así que su uso operativo masivo ha venido de la mano de Israel a partir de 2006 mediante el famoso sistema Trophy, instalado en los vehículos Namer y Merkava. Desde los años 90 la caída de la URSS ha afectado mucho más a la industria rusa que a la occidental, así que es muy probable que en este sentido Rusia se haya quedado algo atrás, en especial respecto a Estados Unidos, que ha seguido mejorando el blindaje de los carros Abrams. Sin embargo, en los europeos en general también se han dormido en los laureles, así que con estos la cosa estaría algo más igualada. Por último, tanto en Rusia como en Occidente se ha producido el auge de los blindajes modulares y de rejilla, que están siendo aplicados de forma masiva por todos los ejércitos. La potencia de fuego yo diría que son varios factores. En primer lugar, el cañón, sus características, número de disparos de vida útil, máxima velocidad que puede proporcionarle al proyectil, una serie amplia de cosas. Si tienes colimador para corregir la flexión del cañón, si tienes un manguito térmico, si tienes todas esas cosas que son más de las que parece. Luego tenemos el tipo de munición. Hay países que han desarrollado municiones mucho más sofisticadas que otros. Los chinos, por ejemplo, están un poco por detrás del resto. Rusia y Estados Unidos en este aspecto, pues bueno, seguramente hay cierta ventaja americana, pero tampoco excesiva. Los rusos, que se sepa, han fabricado buenos proyectiles. Sí que es verdad que tienen una desventaja intrínseca, y es que, como sabéis, los tanques rusos y soviéticos pues tienen autocargador, y ese autocargador introduce el proyectil en dos piezas. Una el propelente y otra el propio proyectil, el dardo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al introducirlo en dos piezas, el dardo solo puede ser la mitad de longitud del proyectil. De hecho, si podéis fijaros, buscad fotos si queréis, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los proyectiles occidentales, como los mete un cargador, son de una sola pieza, una sola vaina en la que está incrustado el proyectil. Entonces, es un proyectil, un dardo bastante más grande el de Occidente, por tanto seguramente con una capacidad de penetración superior en el caso de los proyectiles cinéticos. No obstante, pues bueno, a distancias de combate más o menos normales, las mejores municiones rusas seguramente son muy capaces. No sé si contra el último blindaje del Abrams pues serían capaces de atravesarlo a distancias de combate, pero vamos, que en general son municiones razonables y tienen un avance razonable. Luego, aparte, tienen bastante más trabajado en Occidente el lanzamiento de misiles a través del cañón, que eso es una cosa interesante. Si bien es verdad que aquí cada vez pues se hace más, ¿no? Ahí tenemos el Lahat israelí, que es acoplable a diseños Leopard, por ejemplo. Y luego, aparte del cañón y la munición, también tenemos lo más importante quizás de todo, que es el sistema de control de tiro, ¿no? Es decir, necesito una óptica con la que ver. Una óptica, pueden ser más cosas, pero sobre todo una óptica. Normalmente esa óptica pues hoy día va acompañada de un software que me detecta blancos. Aquí hay una cosa que puede ser un tanque, aquí otra, y el carrista rápidamente lo ve y dice, a ver, ¿esto es un tanque? No, un animal, esto es tal, ¿no? Pues funciona así. Y luego tienes el sistema para medir la distancia, es decir, ¿de qué me sirve ver si no obtengo los datos para obtener la solución de tiro, ¿no? Entonces, lo que se usa hoy día es el telémetro láser. Tiras un láser que va, vuelve, se mide el tiempo que ha tardado en ir y volver y sabemos la distancia exacta al blanco. Puede haber falsos retornos en los láseres antiguos, no funciona bien si hay mucha nieve y tal, y siempre hay que tener un sistema auxiliar para calcular.
que el sistema auxiliar es estadiométrico, que es como se calculaba antiguamente, ¿no? Antiguamente lo que tenías era el tamaño del tanque, sabes que mide 2, tantos metros, se le introducía en la mira, ¿no?, al tanque enemigo y decías, pues si mide tanto a esta distancia es que está a 1 kilómetro, ¿no? Por ejemplo, esa era la fórmula estadiométrica que el Leopard 2 A4, por ejemplo, lo conserva en su visor auxiliar, el Feroz. Pero bueno, la cuestión es que es eso, sistema de control de tiro, un concepto fundamental. Necesitamos unas buenas ópticas por las que detectar al enemigo y un método con el que averiguar los datos que nos permitan disparar con precisión. A este conjunto de ópticas y sistema para recoger esos datos se le llama el sistema de control de tiro o SCT. El dato más importante es la distancia al blanco, así que quien ve primero y calcula primero la distancia dispara primero y por tanto tiene más probabilidades de salir vencedor en el combate. Las ópticas soviéticas eran por lo general algo peores que sus equivalentes occidentales, debido al menor desarrollo de la industria óptica en Rusia, algo que de hecho ya se había notado antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania y la Unión Soviética hacían experimentos conjuntos y los soviéticos tuvieron acceso a las ópticas de los Panzer experimentales. Las ópticas soviéticas tendían a tener menores aumentos, una apertura menor y un aprovechamiento inferior de la luz solar. Sin embargo, es cierto que tampoco había una diferencia abismal, al menos no hasta los años 70. De hecho, los rusos iban por delante de la mayor parte de los diseñadores occidentales hasta los años 80. Recordemos que ya en los años 50 los T-54B incorporaron sus característicos focos infrarrojos Luna L2, que permitían hacer fuego de noche hasta unos 400 metros de distancia, una ventaja que tardaríamos mucho tiempo en compensar aquí en Occidente. Los carros soviéticos T-64 y T-72 en los años 70 ya introdujeron los primeros telémetros láser que permitían obtener una solución de tiro en apenas unos segundos, en una época en que los carros occidentales aún dependían del sistema de coincidencia óptica para calcular las distancias, mucho más lento. Lo mismo podríamos decir de la primera generación de cámaras térmicas que algunos de aquellos tanques soviéticos incorporaron. Los mismos tanques anteriormente mencionados también se adelantaron mucho a los occidentales al introducir dos tipos de autocargadores, eliminando la figura del cargador, ya a finales de los 60. Todo un logro. Por cierto, que eso de que los autocargadores soviéticos se llevaban por delante los miembros de la tripulación es un falso mito, aunque es cierto que tenían algunas desventajas. Por el contrario, a partir de los años 80, la superioridad de Occidente en cuanto a óptica y microelectrónica empezó a dejarse sentir, debido a que los telémetros láser y las cámaras térmicas, las ópticas convencionales o los sistemas de gestión del campo de batalla occidentales desplegados en los Leopard 2 o los M1 Abrams eran notablemente superiores a las de sus contrapartidas soviéticas, algo que es extensible a la calidad de los sistemas de radio. A día de hoy, las cámaras térmicas de los tanques rusos son versiones de las cámaras de Thales, francesas, que fabrica a su vez bajo licencia la bielorrusa Catherine. Sí, Rusia se ha quedado muy atrás y una parte de sus ópticas ya ni son de diseño ruso. Bueno, entonces la conclusión hoy día, ¿cuál es? Os he dado un poco la evolución histórica. Pero lo cierto es que hoy día Rusia tiende a lo occidental, porque Rusia ya no es la Unión Soviética y Rusia no concibe una guerra de desgaste masiva para intentar llegar al Canal de la Mancha. Entonces ahí vemos un nuevo diseño que es el T-14 Armata que en una medida muy grande rompe con lo que se fabricaba usualmente en la Unión Soviética. Es un tanque que busca tener un nivel de tecnología muy elevado, que no busca ser ese diseño más barato y que por tanto pues nos da una idea clara de en qué dirección se está moviendo Rusia. Rusia cada vez hace diseños más occidentales, más caros y dependiendo en muchos casos de tecnologías que ya ni se hacen en Rusia. A pesar de todo, conservan una parte importante de su industria y lo cierto es que las reservas de tanques que se fabricaron en la Unión Soviética aún van a tener mucha vida útil. Tanques que se remozan y se venden al extranjero a países como India en la forma del T-90MS, del T-90S y de las versiones de exportación de estos carros tan interesantes. Bueno, pues esto ha sido todo. Creo que ha sido un vídeo profundo, interesante. Como siempre, quiero recomendaros la revista Ejércitos que acaba de salir, que va a tratar temas bastante interesantes, incluyendo el tema de las armas láser, que he hecho yo el artículo, y bueno, pues yo creo que puede ser interesante. Es una cosa que va a aparecer a lo largo de la próxima década, se va a extender mucho y cada día va a tener más importancia. Y al margen de eso, pues como siempre, agradeceros a los que me apoyáis en Patreon.
Y bueno, pues dentro de poco os haré un pequeño anuncio para los que me hayáis hecho las donaciones, porque bueno, vais a poder beneficiaros de un libro que voy a hacer, digamos, con 3 documentos en los que se analizan 3 blindados. El T-14 Armata, el Tipo 99 chino, que es el mejor tanque de China hoy día, y el BMPT Terminator. Creo que os puede resultar interesante, pero bueno, eso ya lo comentaré en el siguiente vídeo que han votado en Patreon, que trata sobre la intervención de Emiratos Árabes Unidos en Yemen. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya resultado muy interesante. Os invito a dejar un comentario, os invito a suscribiros. Alguno me habéis dicho, pero dile a la gente que le dé a la campana, porque si no, no se enteran. Yo ni sabía lo de la campana, así que si le dais a la campana, genial. Y nada, dicho esto, muchas gracias, espero vuestros comentarios y hasta otra.